Bien, si venimos al siglo XXI, el motivo que se suele aducir, que suelen usar para defender que usemos la palabra castellano y no español, es que dentro de España hay diferentes idiomas y por lo tanto para no faltar al respeto, para no cometer una injusticia, no podemos decir español, porque si decimos español para referirnos al idioma que hablamos los españoles, significa que no existen otros idiomas, dicen. Estamos humillando al resto de idiomas que hay en España. Estos idiomas son el catalán, el valenciano, el vasco, el gallego y ahora incluso el asturiano. Esto lo han dicho los políticos socialistas que controlan Asturias. No lo digo yo. Es decir, bueno. Sin embargo, este argumento me parece injusto por dos motivos. El primero es que el primer motivo me lleva a una pregunta y es ¿por qué tengo que elegir castellano para referirme al idioma que yo hablo y no extremeño o andaluz o murciano o manchego? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Normalmente el motivo es que el origen del español está en Castilla y por lo tanto lo que hablamos los españoles es castellano. Pero ¿por qué elegir el origen del español, que es Castilla, y no, por ejemplo, el momento histórico de máximo esplendor, como fue el siglo de oro, donde se hablaba español, donde el español ocupaba todo el espacio? Es decir, ¿por qué elegir el origen y no el momento histórico más importante? No hay una explicación, simplemente dicen que el origen es Castilla, por lo tanto hablamos castellano, pero yo creo que un extremeño no habla castellano, un murciano no habla castellano, habla español de Murcia, o sea, murciano. Un andaluz no habla castellano, habla español de Andalucía, o sea, andaluz. Pero hay otro motivo. En Cataluña todo el mundo da por cierto que el idioma que se habla es el catalán, que ocupa todo el espacio de la región catalana, mientras que consideran que el español es una lengua que llega de fuera como obligada a hablar. Primero, no les importa que la mayoría de los catalanes prefieran hablar en español antes que en catalán. Hay un 55% que usa el español frente a un 45% que usa el catalán como primera lengua de comunicación. Segundo, dentro de Cataluña hay otros idiomas, como es el aranés. En el Estatuto de Cataluña del año 2010, el artículo 11 reconoce al pueblo aranés como entidad cultural, histórica y lingüística. Y el artículo 36, perteneciente al título tercero, Derechos y deberes lingüísticos, afirma que en Arán todas las personas tienen el derecho a conocer y utilizar el aranés y a ser atendidas oralmente y por escrito en aranés en sus relaciones con las administraciones públicas y con las entidades públicas y privadas que dependen de las mismas. Es decir, la relación que existe entre el aranés y el catalán es la misma que la que existe entre el catalán y el español. Sin embargo, y por lo tanto, si a pesar de esto llamamos catalán al idioma que se habla en Cataluña, en la región catalana, deberíamos llamar español y no castellano al idioma que se habla en España. O al revés, si decidimos que el idioma que hablamos en España no sea español para no ofender a los hablantes de otros idiomas que también se hablan en España, sí, entonces tenemos que decir castellano. Por ese mismo razonamiento, no podríamos decir catalán para referirnos al idioma propio de la región de Cataluña. Habría que referirnos, si hablamos del origen, pues al gerundés o al pirenaico. Los catalanes hablan pirenaico, no hablan catalán, hablan pirenaico o hablan gerundés. Pues la zona de Gerona, como el catalán se origina en el norte de Cataluña, pues habría que referirse ahí, a esta región. Sin embargo, a nadie se le pasa por la cabeza decir que el idioma de los catalanes es el gerundés. Todo el mundo da por hecho que es el catalán.
olvidando las dos características que he dicho. La primera, que la mayoría de los catalanes tienen como primera lengua el español, no el catalán. Y segundo, que en Cataluña también se hablan más de un idioma, que es el segundo idioma que sabe es el aranés. Por lo tanto, decir que en Cataluña se habla catalán sería un insulto, una injusticia contra los araneses. Digo, siguiendo la misma lógica. Pero precisamente porque hablamos del catalán para referirnos a un idioma típico de la región que es Cataluña, lo lógico sería referirnos al español para un idioma típico de la región llamada España. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Muy estúpido, ¿verdad? Llamar pirenaico al catalán. Pues igual de estúpido llamar castellano al español. Tito Parautito, muy bonito eso que cuentas, pero entonces, ¿por qué hay españoles que prefieren decir que hablan castellano? Pues tu pregunta es muy buena, Pedrito, hijo. No sé qué haces por aquí, pero tu pregunta es muy buena. La explicación, en realidad, no tiene que ver con la lengua, por desgracia. Tiene que ver más con la ideología o con la política en general, ¿verdad? Es posible, esto es una opinión mía, obviamente, pero es posible que el origen de esto esté en el concepto de las dos Españas. Esta idea surge a partir de la Revolución Francesa. Están los que defienden que España debe dejar de ser la España que ha sido durante 500 años. Debemos ser similar a lo que son los franceses. Son españoles que lamentan que no abrazáramos la reforma protestante y que defendiéramos y que lamentan que defendiéramos la contrarreforma o la reforma católica. Y están los que dicen que hay que sentirse orgullosos de nuestra historia, 500 años de historia, por lo que no tenemos que convertirnos en nada, dado que ya somos algo. Somos españoles con nuestra historia, con nuestra idiosincrasia y nuestras características. Los primeros sienten vergüenza, en general, de ser españoles, porque tenemos los toros, nos gusta la fiesta, en fin, llevar una vida relajada, etc. Mientras que los segundos se sienten orgullosos, no necesariamente de todo lo sucedido en España, pero sí en general de lo que es España. Así, los primeros piensan en una España, o mejor dicho, los primeros aman una España que solo existe en su imaginación, es su deseo. Por eso siempre hablan de construir España, construir un país, siempre piensan en el futuro. Para ellos el pasado y nuestra historia es algo muy malo que hay que cambiar. Tiene que parecerse lo más posible a Francia. Los segundos, por el contrario, sostienen que España es una realidad maravillosa, no es una cosa a construir para construir, sino que ya existe. Es una realidad maravillosa, llena de matices, muy compleja y con una enorme variedad cultural. Por lo tanto, la realidad española para estos segundos no sería un problema, sino la solución. Y todo se resumiría en esa famosa expresión de europeizar España, como durante el imperio, más o menos. Estas dos maneras de mirar España también están en la lengua, también aparecen en la lengua española. Bien. Así, los primeros prefieren usar el término castellano, mientras que los segundos se inclinan por el término español. ¿Por qué? Porque para los primeros España ya no es una nación. Si alguna vez lo fue, hoy no lo es. Y por lo tanto el español en realidad no existiría, dado que no existiría España como nación. España solo es un estado que engloba diferentes naciones. Entonces los idiomas hace referencia a las naciones, por eso hablan del idioma catalán, del vasco, del gallego, del valenciano y como resto, pues el castellano, que es lo que queda cuando se quitan las naciones de España. Más o menos, estoy simplificando mucho, pero más o menos esta es la idea que defienden. Me parece una idea muy respetable, que conste. Yo solo un poco triste, pero muy respetable. Los sentimientos de cada uno son los sentimientos de cada uno y nadie puede decir que unos sentimientos son más importantes que otros, ¿verdad? Mientras que para los segundos, España es sobre todo una nación, no un Estado. Es una nación que desborda el concepto de Estado. Es una nación que existe antes de la creación del Estado moderno, a partir de 1808, con la Constitución española, la PEPA.
Por eso lo único que tiene sentido es llamar español al idioma que hablamos todos. Por último, se suele añadir que por simple cortesía o por simple educación deberíamos llamar castellano al español, como he dicho antes, para respetar a los españoles que prefieren usar otros idiomas como el catalán o el vasco en lugar de, o el gallego en lugar de español. Lo que sucede, sin embargo, es que la mayoría, como he dicho antes, de los catalanes prefieren usar el español antes que el catalán. Y lo mismo sucede con los gallegos en Galicia, que la mayoría prefiere usar el español antes que el gallego. Pero además de todo lo dicho anteriormente, la realidad es un poco diferente, porque quienes tienen problemas en Cataluña para poder comunicarse, a pesar de ser el idioma que más se habla, son los españoles que prefieren usar español antes que catalán. Estas personas tienen problemas para poder escolarizar a sus hijos en una escuela en la que se habla español. Probablemente España es el único lugar del mundo civilizado donde hay lugares en los que no puedes escolarizar a tus hijos en la lengua oficial. Increíble, ¿verdad? Hace unos pocos años, en Galicia, ojo, Galicia es una región gobernada no por un partido nacionalista, como sucede en Cataluña o sucede en el País Vasco. Está gobernada desde hace más de 20 años, 25, 30 años, por el Partido Popular. Bien, pues en Galicia, un profesor hace unos años denunció a la Junta Gallega por prohibir a los profesores escribir en español las comunicaciones con sus compañeros. Es decir, si un profesor escribía una carta oficial como profesor a otros profesores, tenía que hacerlo en gallego, no en español. Si lo hacía en español, podía tener problemas con el gobierno gallego. Esto sucedió en el año 2019. Bien. Pero hace poco en Cataluña, durante la Comisión de Juventud, durante una reunión de la Comisión de Juventud, un compareciente pidió perdón por hablar en español en el Parlamento catalán. Es un poco triste, pero pidió perdón por hablar. Es decir, que si hay un acto de agravio, en realidad o de abuso, es en realidad el del catalán o del gallego sobre los hispanoparlantes que viven en las respectivas regiones. También la Generalidad Catalana pidió perdón en 2020 por usar el español en un correo. Pidió perdón. Es decir, es subnormal esto. Realmente es muy, muy, muy estúpido. Pero es lo que sucede. Y estos son 2 o 3 ejemplos que he puesto. Hace poco también una enfermera de un hospital catalán se le ha abierto un expediente porque ha criticado que no se puede hablar en español en los hospitales. Es de locos. Es de locos. Por lo tanto, el argumento de que si usamos español estamos cometiendo un acto de injusticia contra los catalanoparlantes, gallegoparlantes o vascoparlantes es falso, no es cierto, es al revés. Son los hispanoparlantes que viven en estas regiones, españoles que viven en estas regiones y que quieren usar el español como lengua de comunicación, son los que tienen problemas para comunicarse. Sin embargo, y con esto acabo, el resto de españoles hemos asumido que sea este argumento falso el que predomine. Y por eso en español decimos A Coruña y no La Coruña. Decimos Lleida y no Lérida. Decimos Girona y no Gerona. Decimos Donosti y no San Sebastián. Decimos Sanxenxo y no Sanjenjo. Creo que a alguien le criticaron también por decir Sanjenjo hace poco. Es decir, que tenemos muy asumido el resto de españoles que debemos usar las palabras, los términos, las expresiones que los nacionalistas de las regiones bilingües han decidido que debemos usar el resto de españoles. Por lo tanto, si alguien en estos momentos
tiene derecho a quejarse, ese es un hispanoparlante, no un catalano parlante, o un vasco parlante, o un gallego parlante, porque la realidad es que son los hispanoparlantes los que tienen problemas para comunicarse o para vivir en español dentro de España, de Galicia, en el País Vasco o en Cataluña. En cualquier caso, todo lo que yo he dicho aquí es una opinión. Creo que está llena de fundamento, de buenos argumentos, pero es una opinión. Tú decides cómo quieres nombrar al idioma que hablas. Si hablas español o hablas castellano, pues muy bien, haz lo que quieras. Por desgracia, como he dicho antes, la mayoría de españoles prefieren usar el término castellano porque les parece más moderno o porque piensan que España no es una nación, solo es un estado, una carcasa que engloba diferentes naciones, ¿no? Es evidente que cuando los españoles dejemos de sentir a España como nuestra nación, España desaparecerá porque sí, ¿no? Y bueno, y parece que estamos camino de ello, por desgracia. Y una forma de fomentar que España desaparezca como nación es llamar a nuestro idioma castellano y no español. Pero, pues, a ver, si es lo que quieren los españoles, pues es lo que es. Un poco triste, pero así es la vida. Pasadlo bien, pásalo bien.